Vamos a hablar de este tema con el legislador provincial Rodrigo Agrelo, quien ha presentado una iniciativa aquí desde Córdoba para que los diputados y senadores nacionales hagan algo respecto de esto. Saludamos al legislador Rodrigo Agrelo. Rodrigo, buen día, ¿cómo estás? Muchísimo gusto. Bueno, claro, cuando veíamos ayer la presentación que habías hecho, nos sorprendía. Realmente es un caso paradigmático el de AISA. Contanos, por favor, algunos otros detalles acerca de esta empresa y del servicio que presta. Primero, no es el único caso que tenemos en la Argentina. El otro caso paradigmático es la justicia nacional, que se llama, de la capital federal, que pagamos todos los argentinos y que presta el servicio exclusivamente para la capital federal. Se llama justicia nacional, pero es lo que es la justicia ordinaria nuestra acá en la provincia de Córdoba, por ejemplo. Entonces, yendo al caso de AISA, vos bien hiciste la introducción. Esta es una cuestión muy cara a nuestros valores, a los valores de encuentro vecinal, que es el partido que yo represento en la legislatura, como es la cuestión federal. Es decir, acá es como si los más desposeídos, los más pobres, estuvieran subsidiando a los distritos que tienen la mayor capacidad económica, porque si vos mirás el ingreso per cápita que tiene la capital federal o la provincia de Buenos Aires, vas a encontrar que son realmente estados muy fuertes económicamente. En Córdoba tenemos un caso que también es paradigmático. En el departamento Sobremonte, San Francisco del Chañar tiene severísimos problemas de agua. Parte de la solución es llevar un caño de 38 kilómetros de una localidad que está más al sur, Santa Elena, y con eso se solucionaría buena parte del asunto. Yo creo que los habitantes de San Francisco de Chañar ni saben que están subsidiando el agua de lo que sería la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. ¿Esto qué quiere decir? Y no quiero hacerlo muy largo. Nosotros lo que decimos es, tenemos una empresa nacional que presta exclusivamente el servicio de agua y de cloacas en la ciudad de Buenos Aires y en 26 localidades del conurbano bonaerense. Hay que transferirle las acciones para que esas dos provincias gestionen esta empresa, absorban las pérdidas que produce el propio consumo en la prestación del servicio en esos lugares, y si le deben algo al Estado Nacional, es decir, a todos los argentinos por esa transferencia que se hace, les demos un plazo para pagarlo. Pero en este proceso de reordenamiento de nuestras cuentas públicas no es posible que AISA, esta empresa, le esté pidiendo al Estado Nacional, a todos los argentinos permanentemente plata, y solo preste el servicio en un lugar. Y te dejo un cuadrito nomás que es demostrativo de la situación. En 4 años, la plata que AISA recibió de todos los argentinos hubiera alcanzado para construir 30.000 viviendas sociales. Es decir, para solucionar el problema habitacional de 120.000 argentinos como mínimo. Ese es el problema que tenemos. Entonces, por un principio de justicia, AISA debe estar en manos de sus beneficiarios, provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires. Claro, como ocurre, Rodrigo, en muchas provincias argentinas, en casi todas. Digo, aquí en Córdoba, el Estado provincial tiene concesionado a la empresa Aguas Cordobesas ese Claro. servicio, ¿verdad? ¿Por qué Claro. no puede ser así en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires? Se pregunta uno. Claro, evidentemente. Acá ha habido todo un... Mira, hasta en el fútbol pasaba. Ujú. Acordate los ascensos en el fútbol. El ascenso era, si eras de la capital federal, Claro. jugabas en una liga y si no, jugabas en otra. Es decir, nos hemos hecho una mentalidad unitaria en un país que tiene una constitución federal. Nosotros pretendemos no cometer otra injusticia, ni tomar revancha de esto, sino reordenar las cosas. Es decir, devolverle a cada quien el manejo de lo suyo, y si el país existe un sistema de solidaridades, nosotros estamos de acuerdo con que eso se produzca. Habrá sectores del país que necesitan la ayuda de todos, bueno, todos a uno, eso está muy bien. Ahora, no puede ser que por una imposición de quienes tienen más poder estemos subsidiando las provincias, las provincias más pobres incluso, a los ciudadanos con mayor poder adquisitivo del país. Yo creo que eso es una cuestión a revertir.
Carolina seguramente tiene alguna pregunta, pero déjame, Caro, antes hacer un apunte, porque este tema de AISA se exacerbó hace unas pocas semanas cuando nos enteramos que la última responsable o directora o presidenta de esta empresa, que era Malena Galmarini, esposa de quien fue candidato a presidente y ministro de Economía durante el gobierno anterior, realizó, por ejemplo, una compra por varios millones de pesos para que los 8.000 empleados que tiene AISA, 8.000 empleados que tiene AISA, recibieran una muy generosa bolsa con, champán, o si no era champán era sidra, pan dulce, y gastó una millonada de plata que surge eso de los recursos de AISA, pero esos recursos de AISA, como bien decía el legislador Agrelo, surgen de, por ejemplo, el IVA, el impuesto al valor agregado que paga un jujeño cuando compra una botellita de agua mineral, porque a lo mejor probablemente no tenga en su pueblo agua corriente, ¿no? Es realmente, como decíamos, paradigmático este tema. Ahora sí, Caro, déjame, te dejo que te sumes con tu pregunta. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, buen día, Rodrigo, ¿cómo estás? Hola, un gusto. ¿cómo estás, Carolina? Mucho Muy gusto. bien, igualmente. Quería consultarte, vos recién nombraste también que estaba la misma situación con Justicia Nacional. ¿Cómo es? ¿Qué pasa con esa situación? Y si hay otros ejemplos más, espero que no, porque uno le genera un problema. A mí me da tristeza, la verdad. Y sí, Me da sí. tristeza, además de bronca. Es triste porque nos estamos peleando entre nosotros al final. Bueno, pero es propio de un país que tiene diversidades. Vos acordate que la capital, Buenos Aires es la capital federal de la nación. Eso exige de todos los argentinos una atención, porque obviamente ahí funciona el centro institucional del país. Eso exige cierta atención. Lo que no quiere decir es que los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, en lo que se refiere a la prestación de los servicios, deban estar subsidiados por el resto. Yo te recuerdo que hasta hace unos años que se creó, creo que la creó Macri, a la policía de la ciudad de Buenos Aires, los policías de tránsito de la ciudad de Buenos Aires eran policías federales pagados por todos los argentinos, la policía de tránsito. Claro. Gracias a Dios eso se revirtió. A ver, después, la justicia nacional está pendiente, se llama así. No es que quiero distinguirla de la justicia federal. La justicia federal es otra cosa. Es como Comodoro Pi, que es para otro capítulo, más que capítulo, libros enteros. Sí, sí. Pero la justicia nacional de la capital federal, que sería lo mismo que los tribunales de acá de frente al Paseo de Sobremonte, en Córdoba, Sí. Son tribunales que prestan el servicio solamente en la capital federal. Bueno, es hora de empezar a que se hagan cargo de ese servicio. ¿Por qué tiene que la Argentina completa pagar servicios que son propios de la ciudad de Buenos Aires cuando cada provincia se hace cargo de eso? En la época de Menem existían las escuelas nacionales y hubo una reforma educativa que hizo que se transfirieran esas escuelas a las provincias, porque yo creo que con buen criterio se consideraba que la cercanía de la escuela a la autoridad política, educativa, era mejor, y se hizo con un sistema de transferencias con fondos que se daban durante 5 años para que cada provincia pudiera ir sosteniendo su propio sistema educativo hasta consolidado. Yo creo que hay que pensar transiciones, lo que no puede es darse por sentado que todos los argentinos estamos obligados al pago de estas cosas que son propias de cada provincia. Claro. Es decir, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires funcionan como dos provincias al margen de cómo se llama la ciudad de Buenos Aires. Rodrigo, yo estoy casi seguro de que el 90% de los ciudadanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de estos 26 partidos del conurbano bonaerense que reciben el servicio de AISA no tienen ni idea de esta cuestión que podemos decir de
burocrática, de cuestión de armado o de conveniencia política del gobierno de turno. Por eso lo planteamos esto para que los que nos están escuchando ahora en Cava y en Provincia de Buenos Aires no lo entiendan como un principio de guerra federal o de enfrentamiento, ¿no? Digo, es una cuestión de justicia, me parece que hay. Principio de justicia. Mira, te voy a dar un caso. Cuanto más cerca tenga a su controlador la empresa, va a ser mejor. Claro. Te doy un caso. En el mes de julio del año 2022, AISA tenía 3.997 empleados. 4.000, le llamemos para redondear, 4.000 empleados. A mediados de julio del año pasado, todavía no contamos la campaña electoral de Massa, ¿no? Uh-huh. A mediados de julio del año pasado tenían 7.754, es decir, 8.000 prácticamente. Quiere decir que la empresa duplicó su planta de personal en un año. Ahora mi pregunta es esta: ¿duplicó el servicio? ¿Duplicó la calidad del servicio? ¿El alcance del servicio? No. Entonces, lo más valioso de lo que estamos diciendo es también que el propio contribuyente de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, lo tenga ahí y sepa que es parte de su propio presupuesto para exigirle que se tomen las medidas para no hacer de cada empresa pública una unidad básica o un comité político. Uh-huh. Así Porque hay 33 empresas públicas en la Argentina, la totalidad de ellas pierden plata. Mirá, las empresas públicas chilenas ganan plata, las empresas públicas brasileñas ganan plata y las empresas públicas uruguayas ganan plata. ¿Cómo puede ser que el conjunto de las empresas públicas argentinas todas pierdan plata? Es que hay una cultura política en la Argentina de agarrar la empresa pública como si no fuera de nadie, cuando es de todos, para designar a toda la planta, a todos los amigos políticos. Entonces tenés, escuchá la cifra, 110.000 empleados de las empresas públicas del Estado argentino en todo el país. Eso es lo mismo que los empleados de toda una provincia, en algunos casos. Claro. Uh-huh. Nosotros tenemos 82.000 maestros. 82.000 maestros. Las empresas públicas tienen 110.000 empleados. Yo no digo que haya que echar. Yo digo que hay que ser racionales en el uso de los recursos que son ajenos. Uh-huh. No son propios de los funcionarios. No, y habrá, Rodrigo, también empresas de este tipo que son realmente eficientes, pero otras innecesarias, ¿no? Y también por cuestiones de soberanía que hacen a toda la discusión de si deben o no privatizarse o no. Esto propiamente se va a dar ahora en instantes también este debate, digo, en la Cámara de Diputados, lo decíamos recién a propósito del debate sobre la ley ómnibus, la denominada ley ómnibus, y también se está dando en los tribunales que están analizando diversas cuestiones que se han presentado, amparos y otras cosas contra el DNU, el decreto de necesidad de urgencia del presidente. Yo quería preguntarte, Rodrigo, si esta iniciativa tuya, ¿de qué manera se ha presentado? Si hay una presentación efectiva en la legislatura para que los representantes nacionales puedan tenerla en cuenta, ¿no? Vos sabés que hay un artículo de la Constitución de Córdoba que le permite a la legislatura provincial instruir a los senadores nacionales por Córdoba, que son 3. Los 3 senadores nacionales por Córdoba son Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo. ¿Por qué se puede instruirlos? Porque son representantes del Estado provincial, a diferencia de los diputados nacionales que son los representantes del pueblo de la provincia. Ellos son los representantes del Estado. Entonces nuestro proyecto dice que instruimos a los senadores nacionales por Córdoba para que impulsen un proyecto de ley de transferencia de AISA a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, yo creo que lo más importante de todo esto es que empezamos a batir la agenda federal, que es la otra agenda. La agenda económica va muy atada de la agenda federal, porque si este país logra establecer un sistema de infraestructura lo suficientemente sólido como para que vivir en cualquier punto de la nación sea tan bueno como vivir en los puntos más cercanos a los puertos, a los aeropuertos y a las grandes rutas, vamos a tener un país realmente más justo. Ahora, si dilapidamos los recursos como lo estamos haciendo, mirá, el otro día nos enteramos que
Aerolínea Argentina perdía plata yendo a Cuba. Ujú. Viajes de placer. Sí, sí, A ver, ¿qué sentido tiene subsidiar pasajes a Miami? claro. Yo mejor, si pierde $15.000, en 2 viajes ya tengo una vivienda social. Si pierde $15.000 por viaje a Cuba, en 2 viajes ya tengo una vivienda social, tengo 4 argentinos más con una vivienda. Claro. Entonces, hay que ser lógico, hay que ser lógico. Bueno, eso intentamos, por eso agitamos estos temas nosotros como un modo de contribuir, de dar nuestro granito de arena a la cuestión federal argentina. Llegan Claro. los mensajes aquí a Radio María sobre este tema. Bendecido día. En cuanto a AISA, en General Villegas, está la empresa desde siempre. Lamentable, deplorable el servicio de cloacas y el agua intomable, sal pura. Rompe todos los electrodomésticos y muchísima gente, barrios completos, no tiene ni cloacas ni agua. Ahora te mandan intimación si no pagas y no brindan el servicio que deberían, nos dice Mirta. En Ahí Bahía tenés. Blanca, una de las ciudades con mayor temperatura desde hace una semana, no tienen agua. Todos los veranos pasa lo mismo. Bueno, algunos mensajes que nos van llegando. Ya voy leyendo algunos otros. Sí, sí, sobre la eficiencia que decíamos, ¿no? Además, es decir, subsidiamos todos los argentinos a una empresa deficitaria y también deficiente en el propio servicio, al menos para la porción que, bueno, debería beneficiar por lo menos a nuestros hermanos allí en Cava y en provincia de Buenos Aires. Con un agregado. Son monopolios naturales que se llaman. ¿Por qué? Porque yo no puedo optar por otra empresa Ujú. para decir, no, esta me presta un mejor servicio, me corro a esta otra y tengo mejor servicio de agua. Hay un solo caño que llega a la casa. Entonces, el cliente es cautivo y no, porque la competencia también genera eficiencia. ¿Me explico? Es decir, si yo voy a un supermercado o a otro, porque me da mejor precio, mejor calidad, el supermercado siempre va a estar tratando de hacerlo mejor. ¿Para qué? Para captar al cliente. En este caso, yo tengo un monopolio natural. Entonces, exige un órgano de contralor lo suficientemente técnico e independiente como para asegurarse que la calidad del servicio sea la adecuada. Porque fíjate vos, hemos puesto 1.386 millones de dólares en 4 años en AISA y la gente te llama para decir que es un desastre, Claro. que el agua es intomable. Así Ujú. que si por lo menos lo hubiéramos puesto y la gente estuviera fantásticamente, bueno, vaya y pase, pero encima tenemos esta situación. Entonces hay que pelear estos temas. Rodrigo, te agradecemos muchísimo. Ojalá que los legisladores nacionales tomen tu iniciativa, al menos para plantear allí el debate. Y otro tema que nos queda pendiente, lo podemos hablar algún otro día, es el tema del cuidado del agua en sí mismo, ¿no? Digo esto en respeto al planeta, a este recurso que cada vez es más escaso. El otro día me invitaron a almorzar y pedí agua mineral para tomar. Me trajeron agua, una latita de aluminio. Hay toda una cuestión también allí, ¿no? Digo, es más costosa. Claro, más costosa la lata, el aluminio, que el contenido. Decían, ¿no? Esto es para profundizarlo. Digo, las empresas que embotellan agua, el negocio en realidad es por el plástico y ahora por el aluminio y no por el agua, que es lo que uno supuestamente paga. Pero es otro tema. Gracias, Rodrigo. Un abrazo grande.